Bien, nuevamente estoy con ustedes para compartir la clase 4 de práctica docente 3 con el profesor Wilfredo Rosario. Soy la Vidania Peguero y estaré trabajando con ustedes el tema 4 que se trata de recursos didácticos en la enseñanza de la literatura. Pero antes, quiero recordarles que en el tema 3 tratamos sobre técnicas y actividades en la enseñanza de la literatura, apoyado en las teorías de los autores Carlos Lomas, Yolanda Arjona y María González, donde ellos presentaban diversas técnicas y actividades que ayudarán al docente en su día a día con sus estudiantes. Técnicas como seleccionar buenos textos, seleccionar material que nos sirvan de apoyo y actividades como tarea en casa, tarea fuera del aula, donde los estudiantes puedan interactuar entre sí para que le cojan un poquito de amor a la literatura, ya que cuando hablamos de literatura es hablar de un dolor de cabeza para el docente y como algo aburrido para el estudiante, porque así lo ve el estudiante, poniéndome yo en el lugar del estudiante. Pero hoy le voy a presentar recursos didácticos en la enseñanza de la literatura para que los docentes puedan lograr ese anhelado aprendizaje en sus estudiantes y que se consigan las competencias que exige el currículum de hoy día. La primera herramienta que le he de presentar es el cine, presentada por Carlos Asunción. Carlos Asunción presenta el cine como una herramienta que integra el ocio con el aprendizaje del estudiante, porque una imagen vale más que 1000 palabras y eso está más que comprobado en el 100%. ¿Cómo así? Un docente coloca un documental, una película en el aula y logrará instantáneamente la atención de todos los estudiantes. Los estudiantes inmediatamente harán silencio y se enfocarán en cada uno de los detalles que presenta ese audiovisual. Es diferente a cuando usamos textos. El estudiante agarra un libro y lee las 2 primeras páginas y se lo encuentra aburrido y lo echa a un lado, porque es mucho más fácil con los audiovisuales que el estudiante interprete los sentimientos de los participantes de dicho audiovisual, sus características, tanto físicas como emocionales. La diferencia que en la obra le es más difícil interpretar el sentimiento de los protagonistas de dicha obra. También otra herramienta que podemos ver son los materiales didácticos que presenta Alfredo Aciam. Alfredo Aciam define los recursos los materiales didácticos como aquellos instrumentos que usa el docente en su labor diaria. Los docentes debemos utilizar diversos recursos. Eso no debe faltar en una planificación, ya que estos son el apoyo en la realización de nuestro plan diario, en nuestra guía. Ellos nos ayudarán a que los estudiantes logren ese aprendizaje que andamos buscando. Estos recursos pueden ser periódicos, revistas, obras literarias cortas, dramas, poesías, canciones. Todos estos tipos de recursos los podemos utilizar en la enseñanza de la literatura con los adolescentes de secundaria. Aparte de que ellos se divierten, también desarrollan nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Otro de los recursos que podemos ver que nos presenta Moira Rodríguez son los espacios físicos. Los espacios físicos no son más que ambientaciones que prepara el docente dentro del aula. Esto podrían ser una mini biblioteca, en una esquinita en el aula. Se pueden preparar con un estante donde se coloquen artículos, revistas, obras literarias cortitas, cuentos, novelas pequeños, donde el estudiante por su propia voluntad pueda acudir y tomar un libro en un momento determinado
y acercarse a la lectura. Así el estudiante le va tomando amor a la lectura y a la literatura. Cuando un estudiante se acerca a estos libros de poesías, a través de una poesía, luego él puede utilizarla como modelo y crear su propia poesía. Puede leer una novela y a través de lo que vio en esa novela también puede escribir una y tomarla como modelo para escribir algo de la propia actualidad. Porque con estos recursos en literatura buscamos que los estudiantes se expresen tanto de manera oral como de manera escrita. Y a través de cualquiera de estos recursos nosotros podemos conseguirlo, ya que el currículum de hoy en día exige en la literatura 4 destrezas, que son leer, escribir, hablar y escuchar. A través de estos recursos como el cine, materiales didácticos y espacios físicos que deben de preparar los docentes. Quiero regresar nuevamente al cine y hacer un pequeño comentario. Tuve el semestre pasado un maestro de literatura donde nos puso para examen leer una obra. Y yo muy sabiamente busqué un resumen de la obra y preparé con lo que el profesor quería saber, quién le escribió, de qué trataba la obra. Y eso yo estudié y fue mucho más fácil para un examen escrito. Cuando él vio que no tuvo los resultados de lo que él quería, al examen siguiente cambió por ponernos un documental. Vimos el documental de 1 hora y media y luego él hizo preguntas y le fue mucho más fácil que nosotros adquiriéramos el conocimiento que él quería, aparte de que le fue más fácil hacer la evaluación. Hasta aquí, esto fue todo en la clase número 4 de Práctica Docente 3, recurso didáctico en la enseñanza de la literatura. Si te gustó esta clase, te invito a que haga un comentario y nos vemos en la clase 5 de Práctica Docente 3. Muchas gracias.